Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de La Voz Teatrera. El día de hoy tenemos de invitado especial a un actor de teatro, televisión y cine, Javier Oliván. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por unirte, bienvenido. Al contrario, Alex, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ti. No, a ti más que nada, Javi, por haber aceptado y también por colaborar en esta iniciativa que estamos comenzando, ¿no? Estamos apenas arrancando y a ver, pues, qué sale, ¿no? Padrísimo, qué gusto, qué honor. Gracias a ti. Vamos a platicar un poquito de todo lo que ha pasado en el mundo del teatro y cómo es que muchos creadores escénicos han sobrevivido ante, pues vaya, la contingencia que se ha aparecido espontáneamente, ¿no? Primero que nada, Javi, antes de empezar con todo esto, quiero que me cuentes o que me platiques un poco cómo termina tu 2019 y cómo comienza tu 2020 antes de la noticia del confinamiento. Híjole, mi Alex, pusiste como dicen, el dedo en la llaga. Fíjate que afortunadamente el 2019 terminó muy bien. Justamente logré cerrar trato con Telemundo y con Argos para involucrarme en la segunda temporada de la serie de Enemigo Íntimo, con un personaje lindo, muy lindo, la verdad, lo disfruté mucho, me la pasé muy bien, muy divertido porque era como un malo muy sonso, ¿no? Muy soquete y al mismo tiempo muy tierno. Entonces fue un personaje que francamente ni siquiera me esperaba y llegó en muy buen momento, ¿no? En todos sentidos. Y de pronto, entonces, justo a partir de ese proyecto dije, bueno, pues padrísimo, ya comienzo a tener personajes cada vez con mayor juego en las historias en televisión, ¿no? Eso está genial. Entonces, el próximo año voy con todo para que eso ocurra. Y corte A, pues nos llega la pandemia, ¿no? Entonces, pues sí, fue un atorón, fue un alto abrupto, ¿no? A los planes que venía desarrollando. Sin embargo, como tú acabas de mencionar, pues hay que adaptarse, ¿no? Ahí sí la regla es adaptarse o morir. Entonces, terminé muy contento y muy bien el 2019 y bueno, pues después el 2020 nos vino allá a simbrar a todos. Sí, fíjate que yo fui testigo de eso, ¿no? Yo recuerdo que estabas justamente en una obra en el Foro 37 y de repente veo tu ausencia y le pregunto a Fernanda Soler, ¿qué pasa con Javi? ¿Por qué ya no viene? No, es que le está yendo mejor en la televisión, está empezando y pues me da gusto, ¿no? Que vea gente de teatro que está, vaya teniendo éxito a finales de año, ¿no? Igual a mí me pasó, te lo platico, ¿no? Yo también tuve una experiencia muy padre, me fui a Juárez en el Festival de Teatro Sin Fronteras, fue muy bueno, terminé muy bien el año, el 2019, y creo que ese, ¿cómo se puede decir? Esa emoción de terminar bien el año te hace como querer empezar bien un 2020, ¿no? Y te hace desear más. Sin embargo, pues bueno, sabemos lo que sucede y pues a duras penas tuvimos que adaptarnos. Javi, sabemos que para el teatro uno de los meses buenos es marzo, ¿no? Marzo, agosto, diciembre son como meses que elevan la cartelera, meses que impulsan, vaya, estos proyectos teatrales. Sin embargo, igual sabemos que marzo 2020 es el mes en el que la Ciudad de México entra en confinamiento. Desgraciadamente muchos proyectos quedan aplazados, cancelados, vemos teatro cerrar. ¿Cómo tomas tú esta noticia? ¿Qué es lo que estabas haciendo en ese momento? ¿Y ya tenías alguna, no sé, temporada, una serie en proceso? Bueno, entonces, retomando la pregunta que me hacías y retomando un poco también lo que habías comentado previo, me gustaría solo decir, del tema de Foro 37, fíjate que en realidad a esa puesta en escena yo llegué un poco de manera emergente. Es decir, en ese proyecto yo no estaba involucrado de principio y hubo por ahí algún inconveniente con uno de los actores y pues era una pieza clave, pues como todas las piezas que conforman un montaje teatral. Entonces, hablando me refiero de los actores que todos son pues importantes, pues, ¿no? Como hemos también escuchado muchas veces, no hay personaje que no sea importante, justo por eso están puestos siempre los personajes en las historias y de la misma manera los actores, ¿no? Entonces hubo por ahí un problema con uno de nuestros compañeros, yo en realidad estaba como observador
de algunos de los ensayos de ese montaje y después me ofrecieron dirigirlo y acepté, y después este chico tuvo que dejar la puesta en escena por algunos inconvenientes que hubo y tal. Y entonces fue que yo entré pues casi como dicen vulgarmente, de bomberazo, ¿no? Pero yo ya tenía acordado el contrato con este proyecto de televisión, justo con Argos y con Telemundo del que te hablaba, y entonces eso pues nos puso en el predicamento de saber que tarde o temprano iba a ocurrir, que iba a coincidir o se iba a empalmar algún llamado con alguna función de este espectáculo que presentábamos en Foro 37. Entonces fue por eso que dejaste de pronto de verme, porque ocurrió lo inevitable, ¿no? Lo que ya se veía venir. Entonces eso pasó también, o sea, un poco lo explico también para que no parezca que estaba comprometido en la temporada y de pronto fue así de, ay, como le hablaron a hacer tele, entonces ya Sí. dijo, pues yo ya me voy a hacer tele. Sí. No pasó así para nada. Pero bueno, aclarado esto, me decías entonces, respecto al 2020, ¿cómo fue tu última pregunta, mi querido Alex? Exacto. Empieza el 2020, te lo repito. Sabemos que marzo es uno de los meses que impulsa los proyectos, ¿no? Que vemos carteleras de teatro llenarse, empezando ahí pues vaya, a comenzar el año, ¿no? Realmente. ¿Qué pasa? Marzo también es el mes en el que nos obligan a este confinamiento, y como te lo digo, muchos proyectos se van para abajo, se cancelan, los teatros cierran, pues desafortunadamente. A mí me gustaría saber, Javi, tú cómo recibes esta noticia, en qué estabas trabajando cuando pasó esto, y si se llegó a cancelar alguno de tus proyectos en los que estabas. Sí, fíjate que acababa de comenzar a trabajar con una compañía de teatro escolar que me tenía emocionado porque iba a ser trabajo continuo, ¿no? De pronto me ocurre con las temporadas teatrales que, pues, como sabemos, es complicado lograr generar un proyecto teatral, y cada vez es más difícil en este país. Y entonces supe de esta audición de esta compañía. Ellos estaban trabajando en la Carpa Geodésica, que es un teatro que yo quiero mucho por diversas causas que tienen que ver más bien con temas personales que están relacionados otra vez con montajes teatrales en los que yo comencé a trabajar casi cuando terminé la carrera. Entonces ya había amarrado estas temporadas porque iban a ser distintos proyectos, es decir, distintas obras, distintos textos los que íbamos a abordar. Y desafortunadamente pues eso se vino abajo por completo, o sea, incluso el director ahora pues está trabajando en otras cosas, como casi la mayoría de nosotros artistas escénicos, porque no tiene manera de presentar obras para los estudiantes, en tanto que los estudiantes ahorita también están en confinamiento como todos los demás, ¿no? Entonces ese fue el primer proyecto que se vino abajo, y de ahí un cortometraje también que íbamos a desarrollar con alumnos del CCC. Y por ahí también había proyectos para involucrarme en una serie que también quedó completamente detenida y que incluso se canceló. Entonces, pues sí, la verdad es que fue muy complicado de llevar. Sobre todo creo que el tema de llevar estas noticias cuando la hipersensibilidad de los artistas escénicos es clara muestra de cómo es que vivimos, pues en todos niveles me afectó, ¿no? O sea, no solamente económicamente, sino anímicamente, la verdad fue muy complicado. Y entonces, eso a su vez, dicen que cuando tocas fondo, pues ya no hay para dónde ir, ¿no? Es decir, ya no puedes ir más abajo en tanto que ya estás en el fondo. Entonces, lo que ocurrió fue que por ahí de abril del año pasado, ya estaba desesperado porque no hallaba ninguna posibilidad para continuar trabajando de manera escénica y generar proyectos actorales de algún modo. Y entonces comencé a buscar alternativas, ¿no? Entonces apareció por ahí una amiga que quiero mucho, que es Lilia Flores, y con ella empezamos a platicar sobre temas de desarrollar un cortometraje y demás, que finalmente también, pues justo como no contamos con los recursos económicos, pues fue un proyecto que quisimos desarrollar y lamentablemente no fue posible. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que ya era momento de generar mi propia compañía teatral, independientemente de que por el momento no es posible desarrollar proyectos presenciales.
pero bueno, comenzar a generar de alguna manera una trayectoria que en cuanto sea posible retomar todas las actividades presenciales, entonces la compañía, digamos, los proyectos que tenga de manera virtual, puedan entonces ya mostrarse en un escenario como es el teatro, ¿no? O sea, finalmente también tengo que decir, con todo el respeto y el amor para la gente que ha buscado otras alternativas y que incluso sigue dando funciones de teatro por streaming, la verdad es que yo lo intenté con una lectura dramatizada. Fue una experiencia muy linda y muy gozosa, sobre todo el proceso para llegar al día del estreno, pero no puedo. La verdad es que me rebasa esta manera de hacer teatro, no puedo con ella, te soy muy honesto, no puedo. Me parece que estamos tan supeditados a que tengamos red de internet, que sea una red de banda ancha, que no falle nada, que no se te vaya a ir la luz, que no se atraviese el señor de los tamales, que no lleguen a tocar a la puerta de tu casa. O sea, son 285,000 factores que no dependen directamente de ti y que entonces controlarlos se vuelve para mí imposible, ¿no? O sea, no imposible, pero algo que no me gusta vivir. O sea, que bajo ninguna circunstancia comparo con el acto teatral como es. Y entonces, pues nada, todos estos proyectos que he ido generando con la compañía que te digo que creé a partir de ese mes, están, digamos, como en stand-by, ¿no? Son proyectos que he empezado a desarrollar. Esa lectura dramatizada es de un texto de Siglo de Oro que se llama El lindo Don Diego. Yo hice la adaptación y generé también la dirección escénica, si se le puede llamar así, o la dirección ahora virtual. Pero todo está un poco en stand-by hasta que podamos retomar. Y lo que me ha mantenido ahorita a flote en todos sentidos ha sido la docencia, que cada vez he estado como más cerca de este trabajo y que cada vez lo tomo con más amor y con más responsabilidad. Muy bien, Javi. Sí, justo he platicado igual con dos personas más de teatro, igual de diferentes disciplinas. Uh-huh. Y justo me platican su manera de adaptarse a esta nueva normalidad, esta nueva era, ¿no? Uh-huh. Justo es lo que te iba a preguntar y que viene también en esto. Vemos que cuando cierran los teatros, cuando no hay posibilidad de asistir, muchos de los creadores escénicos comienzan a usar plataformas como vaya Zoom, YouTube, Facebook, ¿no? Una herramienta pues vaya útil y vemos un nuevo formato de teatro. ¿Tú cómo te adaptas a esto, Javi? ¿Lo usas? ¿No lo usas? ¿Prefieres aplazar tus proyectos? Cuéntame un poquito. Mira, como te decía, lo intenté, ¿no? O sea, sí lo intenté porque también tengo la convicción de que uno no puede o no debe, de que puedes, pero no debería uno de decir que no a las cosas hasta que no te conste que realmente es algo que no es para ti o que no te gusta o que no disfrutas, ¿no? Entonces convoqué a un grupo de actores y actrices para involucrarse en esta lectura dramatizada de la que te hablo, de manera que lo que en realidad les propuse fue generar una lectura dramatizada y no tal cual un montaje teatral, en tanto que me parecía pues que el contacto con la gente que presenciara esa lectura sería un poco más cercano si en todo momento, a lo mejor voy a decir una cosa medio absurda, pero si en todo momento nos permanecíamos cerca de la cámara, ¿no? Es decir, ellos tenían el libreto aquí a un lado, yo siempre manejé el espectáculo como lectura dramatizada, nunca lo vendí como un espectáculo teatral tal cual por streaming, pero aún siendo una lectura y aún teniendo este juego de acercarse y alejarse a la cámara y buscar como dices tú, ¿no? Adaptarte a este formato, la realidad es que no encuentro ni la misma reciprocidad del público, ni la misma conexión con mis compañeros. O sea, no ocurre esta mística que ocurre cuando te subes a un escenario y cuando hay un grupo de gente que entra a la convención de lo que tú le vas a proponer respecto a la historia que les vas a compartir. Entonces, preferí todo dejarlo un poco en stand-by. De la misma manera escribí un monólogo que quisiera desarrollar aún más. Eso lo había escrito en realidad también para la convocatoria que lanzó el Helénico de monólogos por streaming. Y finalmente el monólogo, cuando concluyó la convocatoria, a mí todavía no me convencía del todo el texto. Y lo mismo pasó, decidí no subir el trabajo a la plataforma y no concursar
porque me pasa lo mismo, yo choco con ese formato y entonces prefiero dejarlo un poco a un lado. Lo único que ahora decidí tomar como una alternativa que me parece viable y que bajo ninguna circunstancia llamaría tal cual teatro como tal, ¿no? Es un proyecto que estoy desarrollando con una compañía que se llama Acá Los Chidos, que se encarga de generar proyectos escénicos para jóvenes. En particular, era un grupo de jóvenes con el que trabajé con esta compañía que estaban en el Estado de México. Hicimos por ahí de finales del año, creo, antepasado, si mal no recuerdo, un musical en el que estuve trabajando la coreografía con ellos, de la mano de la dirección escénica de un compañero que se llama Mario Eras. Y con esta misma compañía entonces estamos desarrollando el generar una historia en teatro de sombras que no se va a transmitir en vivo, sino que grabaremos como las escenas conforme vayan transcurriendo, se generará una suerte de edición y entonces se mostrará este trabajo en ese formato, como te digo, tratando de compartir es un taller montaje. Entonces, en las sesiones que desarrolle de trabajo con ellos, pues nada, compartiré como la técnica de manejo de los títeres de sombra y generaremos eso como un resultado, como un objetivo que se mostrará público, pero no es para mí tal cual teatro, ¿no? Entonces, sí me he mantenido, la verdad, muy al margen de ese asunto. Y me he enfocado mucho en las clases. Ahora trabajo mucho con niños. Ahora estoy trabajando con un personaje que generé que se llama el Pirata Barba Prieta, que también un poco tiene que ver con el nombre de mi compañía, que es Prieto Teatro, y que tiene este discurso justo de quitar o desmitificar, estoy diciéndolo bien, ya estoy diciendo barrabasadas, pero bueno, hacer a un lado este prejuicio que hay sobre la gente morena, ¿no? O sea, hacer a un lado el tema de como son prietos, entonces no, pues me parece que no tendrían que ocupar determinados espacios o no tendrían que acceder a las mismas oportunidades. Entonces, un poco mi idea es con esta compañía teatral darle voz a todos aquellos actores y actrices que son muy buenos y que son muy buenas y que de pronto no tienen la oportunidad de mostrar su trabajo ante un público porque no se les da esa oportunidad por todas estas características. No hablo solo de color de piel, sino de mil cosas, ¿no? Incluso si hay gente que es trans, si hay hombres o mujeres homosexuales o lesbianas, que aunque uno no lo creería, aunque de veras pareciera una cosa medio absurda y medio estúpida, pero sigue ocurriendo. Triste, dolorosa sí. y exacto, como dices, Alex, y lamentablemente sigue ocurriendo esa segregación. Entonces, todo lo que estoy desarrollando ahora con este personaje del Pirata Barba Prieta y con los proyectos que tengo en stand-by van un poco sobre esta línea de dar oportunidad a esas personas, ¿no? Muy bien, Javi, me gusta o más bien me interesa todo esto que estás contando, que justo igual lo abordaremos un poquito más adelante para saber igual en qué estás trabajando. Pero Claro que antes sí. de ello, como te lo platico, vemos un confinamiento a nivel globo, empieza en marzo y nos dicen que es una cuarentena, ¿no? La famosísima leyenda de hasta nuevo aviso. Vamos a regresar hasta nuevo aviso. ¿Qué Sí. pasa? Por allá, me recuerdo por junio, mitades de junio, es que, si no estoy equivocado, es que la Ciudad de México pasa a un semáforo epidemiológico color naranja. Nuevas actividades pueden volver a operar, entre ellas el teatro con un 30% de aforo, ¿no? Vemos a muchas compañías que empiezan a regresar poco a poco al teatro, ¿no? Poco a poco a sus proyectos con ese porcentaje de aforo. Sin embargo, hay un cierto porcentaje igual de creadores escénicos que deciden no arriesgarse, ¿no? Deciden seguir en líneas, deciden seguir con sus planes aplazados. Javi, ¿tú cómo recibes la noticia del semáforo naranja? ¿Para ti fue una buena noticia, una mala noticia? Dijiste, ay, vamos a darle luz verde a los proyectos, vamos a aplazarnos, vamos a esperar. Pues yo decidí esperar porque me parecía que el riesgo era demasiado alto, ¿no? Entiendo que
no solo en este país, sino a nivel mundial, pues estamos todos un poco probando, ¿no? Es decir, probando qué tan seguro es volver o no, bajo qué circunstancias, cuáles son las medidas de seguridad respecto a salud que se tienen que tomar para poder regresar a una vida normal, ¿no? Lo digo muy entrecomillado en este momento, yo espero que en algún momento sí ocurra que podamos regresar a la vida que llevábamos antes. Soy un ferviente optimista de esa idea, pero yo decidí esperar, claramente no. Mira, no me parecía viable por el riesgo, pero aparte tampoco me parecía viable porque no era redituable económicamente, ¿no? Y también estoy convencido de que si uno se dedica profesionalmente a hacer teatro es porque uno lleva también como objetivo vivir del teatro, ¿no? Me parece que no tendría que ser como siempre una segunda alternativa como forma de vida, sino si la tomas como forma de vida, pues eso es, ¿no? Ya lo asumiste. Entonces, prestarme a generar un proyecto que al final iba a tener un aforo tan bajo como el que acabas de mencionar, y entonces tener la certeza de que no iba a conseguir el dinero suficiente para darle un sueldo digno a los actores y actrices involucrados e involucradas, pues me parecía impensable, la verdad. Entonces, para mí no era viable, no era y no lo es. O sea, incluso ahora, hace poco escribía en mis redes sociales, concretamente en Facebook, escribí un texto que un poco levantó ámpula porque entiendo de dónde viene la parte que está en contra de lo que compartí, ¿no? Pero literalmente lo que yo decía en este texto es que pensáramos muy bien en esta insistencia en este momento de reabrir los teatros, cuando la realidad es que no es seguro, por más que haya protocolos de seguridad, por más que los productores estén completamente preparados y listos y optimistas en que lo van a lograr y que entonces y que necesitan, ¿no? O sea, literal, por ahí vi un video que literalmente dice, necesitamos los teatros abiertos. Sí, por supuesto que necesitamos bueno, también estaba puesto en boca de Pati Chapoy, en boca de Pedrito Sola, de Daniel Bisoño, de gente que yo digo, de verdad ellos necesitan los teatros abiertos, pero bueno, no quiero meterme con cuestiones personales ni faltarle el respeto a nadie. Simplemente retomar lo que te decía y reafirmar que me parece que aunque haya todos los protocolos del mundo, en tanto que es un virus que no conocemos del todo, en tanto que no sabemos cómo es que está mutando y por qué hay diferentes reacciones a él, porque no todos los organismos humanos están reaccionando de la misma manera, eso es una realidad, pues cómo vamos a tener la certeza de decirle a la gente, ven, yo te garantizo que no te va a pasar absolutamente nada, ¿de verdad? Porque si tienes la certeza, entonces estás hablando desde un lugar que yo desconozco por completo, ¿no? O sea, no sé de dónde viene esa certeza de garantizar a la gente que no va a correr ningún riesgo. Y entonces ahí me parece que se convierte más en un capricho que en algo que esté pensado desde la razón y que esté pensado desde no generarle a nadie ningún problema, y menos de salud. O sea, me parece eso gravísimo, ¿no? Me parece que antes de ser artistas, antes de ser gente de teatro, antes de necesitar los teatros abiertos, necesitamos estar vivos. Si no estamos vivos, no hay acto teatral, así de simple. Entonces, pues esa es mi postura, mi querido Alex. Yo decidí dejar un poco todo en stand-by. Llevo 3 episodios, Javi, y ustedes 3 me han dicho lo mismo. Deciden aplazar o más bien esperar, o sea, a que las cosas mejoren, sea 1 año, 2 años, ¿no? O sea, yo lo he visto y creo que me puedo considerar una de esas personas que estaba como aferrada igual a reabrir los teatros, pero ahora que platico con ustedes 3, veo las circunstancias, vaya, de lo que estamos viviendo, y como lo estás diciendo, antes de ser, vaya, artistas, vaya, iluminadores, asistentes, somos humanos y estamos viviendo una pandemia a nivel globo, algo que afecta no solo a teatreros, sino también a doctores, también a arquitectos, etc., ¿no? Exacto. Vemos a todos que están teniendo problemas por justo toda esta situación que estamos viviendo actualmente. Pero pues bueno, Javi, el 2020 fue un año muy difícil para todos. Muy feo. Pero muy.
Y muchos esperábamos el 2021 como, ay sí, como esa pequeña pizca de que las cosas iban a ir mejorando, ¿no? Un poco a poco. Ya la gente no está tan confiada del todo porque a pesar de que nos digan que hay hospitalizaciones bajas, ya no bajamos la guardia, ¿no? O al menos yo he visto eso en la mayoría de gente que frecuento. Javi, ¿tú cómo recibes este 2021? ¿Qué esperaste de él? O más bien, ¿qué esperas a inicios de año de él? ¿Y qué proyectos nos pueden esperar tuyos en este año? Sí, mira, yo comencé a desarrollar, justo como te comentaba hace rato, la verdad es que fue por una cuestión, primero que nada, siendo muy honesto contigo, un tema económico, el asunto de retomar la docencia. No es que no haya habido experiencia en esa línea de trabajo, sin embargo, tampoco había ocurrido que yo netamente viviera de la docencia y solo de la docencia, ¿no? Porque me parece que es también un lugar de mucha responsabilidad. Es decir, uno no tendría que tomar la docencia como chamba, ¿no? Sin pensar en que se necesita también vocación, o sea, no es algo que se haga porque sí y ya, o como te decía, solo por las lanas y ya. Justo por eso yo lo pensé y lo repensé y lo contrapensé. Y entonces hallé la posibilidad de abordar la docencia específicamente para niños, creando un personaje que les hiciera pues un poco más ligera la clase a los niños y sobre todo y a las niñas, y que también les permitiera empatizar de algún modo con el personaje que veían en su pantalla del celular o de su computadora, ¿no? O sea, me parece que de suyo dar una clase en este formato es muy complicado, no imposible, pero muy complicado. Pero a un niño o a una niña darle una clase así como con esta jeta, porque no tengo otra, claro, ¿no? Pero me refiero así, sin ningún otro personaje, sin sumarle algo especial, pues me parece cuesta arriba. De suyo ya para los niños y las niñas es muy complicado estar llevando esta situación, ¿no? Entonces, construye este personaje que es el Pirata Barba Prieta, que es tal cual un personaje que cuenta cuentos, ¿no? Siempre inicio las clases para ellos y para ellas con estos cuentos de los que te hablo. Son casi siempre retomo leyendas de distintas partes del mundo que explican el origen, a veces de animales, a veces de determinadas tradiciones de cada lugar del mundo, etcétera, ¿no? Y entonces fue como una beta en la que no había explorado demasiado y que resultó muy grato en todos sentidos. Es decir, los comentarios que recibo de ellos y de ellas, pues un niño y una niña son tan honestos que no hay manera de que tú les presentes algo y por compromiso, por quedar bien, te digan, qué divertido, qué padre. Si algo les purga, te van a decir, ya me aburrí, o no te dicen nada, se van, ¿no? Te dejan ahí hablando como loco. Entonces, ellos me llevaron al objetivo, por sugerencia de ellos, me llevaron al objetivo de crear un canal de YouTube con este mismo personaje, porque todo surgió porque en las vacaciones de diciembre me empezaron a decir, maestro, es que lo vamos a extrañar mucho, no se agacho, ¿cómo le hacemos para que nos siga contando cuentos, no? Les dije, bueno, está muy complicado que podamos coincidir todos y que nos veamos para que les cuente cuentos, pero ¿qué les parece si se los envío? Y ya por ahí alguien dijo, ay, pues ¿por qué no se hace youtuber? Y yo dije, yo no quiero ser youtuber, ¿no? Pero mi intención justo con estos cuentos que comparto en esa plataforma no es volverme youtuber, porque sé que para volverse youtuber no sé qué se necesite, pero tampoco me interesa averiguarlo, si te soy muy honesto, ¿no? Pero sí me interesa llegar a determinados hogares que permitan que sus hijos vean estos y sus hijas vean estos cuentos y aprendan un poco de lo que les comparto también respecto a conocimientos teatrales elementales, ¿no? No tampoco profundizo demasiado porque entiendo que una plataforma así, pretender en una plataforma así profundizar también se vuelve un poco cuesta arriba. Entonces, concretamente, retomando tu pregunta, perdóname que soy muy barroco y muy chorero, pero eso es lo que estoy ahora desarrollando como trabajo actoral profesional. Estos cuentos que comparto en YouTube y lo que sigo desarrollando con mi compañía teatral, que todo está pensado para 1 o 2 años adelante, ¿no? Ahora justamente estoy trabajando también con la compañía Perro Teatro, de quien está a la cabeza Gilberto Guerrero, el maestro Gilberto Guerrero, y justamente estamos planeando un montaje para el próximo año que esperemos que sea posible ya desarrollar de manera presencial,
Y estamos ahora enfocados en elaborar carpeta, en revisar cuestiones del elenco, producción, etcétera, etcétera, para que en cuanto la actividad presencial vuelva, entonces podamos abordarlo de inmediato. Muy bien, Javi, pues parece que el 2021 pinta muy bien para ti y pues me da gusto saber eso. Y pues nada, invito a la gente que escucha o que ve el podcast, que vean el proyecto de Javi. Yo voy a compartir los enlaces para que puedan checar tu proyecto, para que puedan ver y qué es lo que estás haciendo tú ahora. Y pues nada, Javi, se nos está terminando el tiempo. Te quiero agradecer por aceptar esta invitación, por ser parte de este proyecto también. Muchas gracias de verdad por tu espacio. Y no sé si tengas que decir algo último antes de cerrar este episodio. Claro que sí. Me gustaría también un poco, no es precisamente una suerte de comercial, sino una recomendación, que le echen ojo a todos los cursos que están apareciendo también en La Cuarta Pared, que es una escuela que se ha dedicado a generar cursos de actuación en cine, de locución y de algunas otras áreas que están relacionadas con temas audiovisuales. Es una escuela para la que trabajo, pero está ofreciendo ahora varios cursos muy interesantes que son justamente cursos en línea. Me parece que también por ahí podríamos encontrarnos y podríamos coincidir de manera afortunada. E independientemente de esto que te comento, también estoy planeando en el mismo canal, no en el del Pirata Barba Prieta, que ese es uno aparte, sino en el mío, en el de Javier Oliván. Quisiera tomar algunos fragmentos de monólogos de teatro clásico de distintos autores para estarlos subiendo, y eso en realidad es un asunto que desarrollaré para no enloquecer, porque necesito actuar, ¿no? Ya se verá si la gente se interesa o no, pero bueno, también por ahí estaremos coincidiendo si me hacen el favor de acompañarme en esos canales de los que les hablo. Y finalmente agradecerte con mucho cariño, Alex, la invitación, y decirte que te estimo mucho, que te admiro mucho, Javi. Que me parece que eres, independientemente de que eres un hombre bastante joven, me parece que tienes un potencial, y te lo digo de corazón, un potencial muy, muy elevado, muy padre, y que aparte eres un ser humano bien generoso y bien lindo. Entonces, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ti, Javi, por haber accedido a este proyecto que vamos en impulso a ver qué sale. Y pues nada, para la gente que nos escucha, para la gente que nos ve, él es Javier Oliván, Javier Oliván, actor, director de Prieto Teatro. Y también, ¿qué has hecho? También, últimamente estuviste en Enemigo Íntimo, ¿verdad? Temporada número 2. Exacto, en la segunda temporada de Enemigo Íntimo, y por ahí también estamos preparando el piloto de otra serie que va para Netflix, pero bueno, hasta que no tengamos la certeza de que todo se desarrolle, no estaremos compartiendo la información. Ya la estaré mandando con nuestro querido Alex. Muchas gracias. Pues estaremos pendientes, Javi, de todo lo que estés haciendo, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias a la gente que nos escucha. Yo los invito también a escuchar este podcast todos los jueves a las 20 horas por iVoox y Spotify. Lo pueden ver de manera visual en YouTube y en Facebook Watch. Javi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, mi querido Alex. Bye, bye. Javi.